Vamos a hablar con el ministro de la Salud de Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, porque esto está más fuerte que lo que se comunica. Desbordado. Hola, Nicolás, ¿cómo estás, doctor Kreplak? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Tuni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, me da la impresión que no estamos alertando lo suficiente. Bueno, es cierto que estamos viviendo un brote epidémico de dengue y de chikungunya, que eso es una diferencia de veces anteriores. De chikungunya, especialmente en Paraguay, con muchísimos casos. Esto lo sabemos desde antes que empiece el verano, así que estamos trabajando en la detección de ambas enfermedades. Y en un brote que, bueno, por supuesto supera lo que fueron los años anteriores, los 2 años anteriores, donde, producto también de la pandemia y la baja de la circulación, casi no hubo casos de dengue. Claro. Y es la tercera epidemia en los últimos años. Bueno, podría ser, la primera fue en el 2007, 2008. Ahí es cuando empieza. Sí, y ahí es cuando lo invocaron a Colman. Claro. Bueno, y claro. Tardé mucho en recuperarme, tardé duele. muchísimo. Es una enfermedad que hace sentir mal. Bueno, después hubo 2 epidemias más. Una en el 2015 y la más grande de todas, que fue en el 2019. En el final del gobierno anterior, nosotros asumimos la gestión con una epidemia de dengue y de sarampión, que vino antes de la epidemia de coronavirus. En este caso, si uno compara con la del 2019, esta es hasta el momento 6 veces inferior en la provincia de Buenos Aires. Tenemos 472 casos autóctonos identificados, 40 casos que tuvieron alarma, ningún caso de gravedad y ningún fallecido. En ese año llegamos a tener 4 fallecidos. Pero así vos sabés, Nicolás, que me da la impresión que solo en la guardia de un par de hospitales hay más que los números que vos me estás dando, acá de Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Sí, es cierto que como pasa a veces en estas enfermedades, el epicentro por ahí no está en la provincia de Buenos Aires, está en algunos distritos, donde hay unos cuantos casos, pero por ahí posiblemente por el virus, el Aedes aegypti es un mosquito, perdón. El Aedes aegypti es un mosquito hogareño, así que se puede concentrar en la casa de cualquiera, en un balcón, en un patio, y donde haya más densidad poblacional, los brotes pueden ser más grandes. Sí. Nosotros mismos trabajando en la provincia, hemos tenido durante todo el invierno y la primavera estrategias de descacharreo. Esas estrategias nos han permitido reducir las colonias de huevos en los momentos de invierno, que hacen que tengamos menos población de mosquitos en el lugar donde años anteriores habíamos tenido ya episodios. ¿Le pega distinto a jóvenes, a personas de edad media y a personas de más edad, o el mosquito no distingue? No, bueno, el mosquito no distingue. El virus que se reproduce en el mosquito es un virus que produce una enfermedad que tiene mucho dolor articular, cefalea. Sí. Hay una cefalea bastante típica que es retroocular, duele mucho la cabeza atrás de los ojos. Exactamente. Además duelen mucho los músculos, especialmente las articulaciones proximales, el hombro, los hombros. Dificultad para levantarse de la cama, porque te tira, te tira mucho. Totalmente. Mucho molestia. Y el chikungunya se le dice fiebre quebrantahuesos, parece que dolieran los huesos de tanto malestar que viene junto con la fiebre. Bueno, ese malestar en una persona que tiene algunas enfermedades o mayor edad podría ser más grave. Claro. Pero por el momento no tenemos casos graves. ¿Cuándo se ven casos graves o más graves y peligrosos de dengue? Cuando una persona que tuvo un tipo de dengue, hay 4 tipos de dengue, que nosotros lo llamamos DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Cuando una persona que tuvo, por ejemplo, DEN 1, en otra epidemia tiene DEN 2. O DEN 3 o DEN 4. Yo me pongo repelente por esto que me está diciendo. Sí. Como ya tuve, yo me levanto y me baño en repelente. Claro. Con lo cual podría ser inmune al mismo tipo de dengue, pero si es un dengue distinto, producir una cosa que se llama dengue hemorrágico que favorece más la aparición de casos graves. Así que más que de depender del huésped, depende un poco de esta situación que se ve. Por el momento no hemos tenido nosotros, pero es cierto que hay que cuidarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a lo importante. Sí. Primero, si uno tiene fiebre o malestar, esto no es una febrícula, es un malestar físico muy grande con dolor articular y fiebre. Hay que avisar al sistema de salud, por ejemplo, ir a una guardia, o avisar al sistema de emergencia. Sí, hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Para hacer un seguimiento
y poder controlar si llegara a aparecer un caso grave, pero sobre todo lo que hacemos nosotros, en la provincia de Buenos Aires está muy fuerte este trabajo, hacemos después el control de foco, es decir, si sabemos que una persona que vive en determinada manzana tiene un cuadro de dengue, vamos a esa manzana a descacharrar, a sacar en todas las casas los recipientes donde puede haber agua, donde estén juntando las larvas y los huevos del mosquito, y también a tirar lo que se llaman adulticidas, para que no confundir con que son insecticidas. Uno no puede evitar que haya mosquitos fumigando, pero podemos fumigar para evitar a los mosquitos adultos nomás. Hay que hacer las dos cosas. En el lugar donde hay un brote, tratar de erradicar a los adultos, y todos los lugares donde pudiera haber huevos, porque si el brote se controla, los vecinos no se contagian después. Yo sé que no es tu área, pero acá yo me peleo porque yo vivo relativamente cerca, 10 cuadras del cementerio de la Chacarita. Sí. Donde, te imaginas, es un foco de agua, de pasto, de flores, sí, etcétera, etcétera. Pero me dicen que no, que fumigar no sirve, etcétera, etcétera. Qué sé yo, es una batalla que es cierto que fumigar no sirve, por esto que te decía que uno cuando puede fumigar, fumiga al mosquito adulto. El mosquito adulto tiene una vida muy corta, vive muy pocas horas. El asunto es que puso muchos huevos que se transforman en larvas que están en el agua y que esas son las que eclosionan al rato y uno no las puede fumigar a esas. Lo que hay que hacer es sacar esos recipientes de agua. Pero el tema particular, ¿por qué aparecen en las ciudades y no aparecen en lugares más de campo? Es porque este mosquito es un mosquito que crece en el cacharrito que uno tiene agua para darle de comer a las mascotas. Claro. En un lugar donde si llovió, bueno, por suerte esos días secos no, pero después de la lluvia empeora. Si llovió y se juntó agua en algún recipiente que uno tiene abandonado en el patio, en la terraza, en el balcón, en ese lugar que se junta un poco de agua, viene el mosquito, pone huevo y en 24 o 48 horas ya tenemos los mosquitos nuevos. Así que están en la casa de uno, porque los mosquitos tampoco viajan tantos metros. No. Si uno tiene a 5 cuadras un lugar donde hay mosquitos, ese mosquito no llega hasta la casa de uno. El tema es que probablemente en tu casa o en la de tu vecino haya un recipiente con agua que no fue cuidado. Lo que hay que hacer es todos los días cambiar el agua de los floreros, el agua de las mascotas, el agua de cualquier recipiente que donde se pueda juntar, y en la medida de lo posible evitarlo. Brenda te quiere hacer una pregunta, Nicolás. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Brenda? Te consulto, ¿los casos de dengue, se detectan a través de un examen de sangre o simplemente con los síntomas ya sea por positiva a la persona? Bueno, como pasa en las situaciones epidémicas, cuando uno encuentra un brote, sí, y hay contacto, sabemos que estamos en un lugar donde los vecinos tuvieron y tienen los síntomas, no es necesario hacer el test, porque como bueno, en un momento también hacíamos con el COVID, se llama nexo epidemiológico. Pero si no, también se hacen los test virológicos, y también es positivo que después de la pandemia hemos desarrollado muchísimos laboratorios capaces de poder hacer el diagnóstico. ¿Es un examen de sangre? Sí. Es un examen de sangre. Bien. Y se puede hacer con mucha más velocidad que antes, así que claro, yo no creo que estemos subregistrando en este caso en particular, como puede haberse visto en otros años. Así que, bueno, es cierto que estamos en el momento álgido, porque esto es un dato que quizás no se sabe, pero nosotros no tenemos dengue autóctono en nuestro país. Vienen de viajeros que vienen de zonas tropicales donde hay todo el año. Claro. Nosotros, cuando llegan para acá, lo que tenemos son los huevos de los mosquitos y empiezan a infectarse picando el mosquito a una persona que viajó, y ahí empieza a agrandar la colonia. Entonces es habitual que esto se dé para el final del verano, que fue cuando hay suficiente cantidad de mosquitos que se fueron contagiando de personas que han viajado. Entonces, este es el momento máximo y ya empieza a caer epidemiológicamente. Bueno, esperemos. A aparecer el frío y empieza a caer la cantidad de mosquitos. Gracias, Nicolás, muchísimas gracias. Por favor, ustedes que tengan un buen día. El doctor Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.